Bien, entonces, nuevamente buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos entonces a retomar con nuestros temas que veníamos hablando. Recuerden que habíamos visto o habíamos hablado sobre las 3 leyes de Newton, ¿no es cierto? Habíamos visto en el periodo pasado que estas eran, permítanme un momento, estaba la ley de la inercia, de la cual hicimos repaso la semana pasada. Nos establecía que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inicial de movimiento uniforme, ¿no es cierto? Es decir, si un cuerpo está en reposo, tiende a permanecer en reposo, pero si el cuerpo está en movimiento, pues tiende a permanecer en movimiento. Veíamos la segunda ley, esa sí no la alcanzamos a repasar, pero recordemos que de acuerdo a lo visto el periodo pasado, esa segunda ley nos habla de lo que es la relación inercia con masa. ¿Eso qué significa? Eso significa que entre más masa tenga un objeto, va a tener más inercia. En pocas palabras, es más fácil hacer mover un objeto liviano que un objeto con bastante masa, y a su vez es más fácil detener un objeto liviano que un objeto con harta masa. Sí, o sea, eso básicamente es lo que establece esa ley. Y recuerden que de ahí se definía, digamos, lo que era la fuerza, donde uno dice fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué significa eso? Significa que entre más masa tenga un objeto, más fuerza voy a, en ese caso, tener que aplicar si yo quiero ya sea acelerarlo o desacelerarlo, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo la fuerza para mover esta mesa que para mover una pelota. Es una pelota liviana. Entonces, esa relación que existe entre masa y entre fuerza es una relación bien importante. Y a su vez, también existe una relación entre fuerza y aceleración. ¿Por qué? Porque entre más fuerza yo aplique sobre un objeto, pues más lo voy a acelerar. No es lo mismo mover esta mesa suavecito que pegarle una patada, ¿no es cierto? Entonces, esa, digamos, es como la forma, como nosotros hablamos de la segunda ley de Newton, diciendo que fuerza es igual a masa por aceleración. Y recuerden que habíamos dicho que las unidades de masa generalmente son kilogramos, las unidades de aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si yo multiplico esas unidades, yo voy a obtener que las unidades de fuerza siempre van a ser un newton, se llaman así por convenio. Entonces, siempre que yo multiplique kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, eso es lo que yo voy a llamar newton. ¿Hasta ahí está entendido o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, resulta que venía otra ley. ¿Alguien me recuerda cuál era? No se manden al tiempo. A ver, Nicolás. Antes de eso. Bueno, listo. Antes de que hablemos de esa tercera ley, aquí Nicolás me recuerda hablar de una cosa bien importante, y es que en esta segunda ley, que les estoy mostrando acá, se define lo que es la fuerza. Entonces, ¿la fuerza de qué depende? Depende de la masa del objeto y depende de la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un planeta y tengo una persona? Resulta que el planeta, sea el que sea, Tierra, Marte, bueno, o incluso objetos como la Luna, incluso el Sol, ejercen una fuerza de atracción sobre nosotros. Esa fuerza, digamos que durante mucho tiempo
se ha denominado la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Resulta que esa fuerza de gravedad nosotros la podemos tener en cuenta con base en lo que, digamos, vimos aquí en esta segunda ley, la cual es fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, que si yo hablo de la fuerza con la que a mí, digamos, un planeta me atrae, que como tal nosotros siempre vamos a ver esa fuerza, regálenme un minutico. Listo, chicos, entonces volviendo aquí al tema, estamos diciendo que cuando yo tengo el tema de la fuerza, yo necesito tener en cuenta la masa. ¿Cuál masa? La mía, ¿sí? O sea, digamos que una persona tiene determinada masa y el planeta lo atrae con una aceleración. Si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos hace tiempo, habíamos visto que los planetas, digamos la Tierra, a nosotros nos atrae con un valor específico de aceleración. Pero verdad que esto hay que mantenerlo airado, ¿no? Qué pena con ustedes. Entonces listo, la Tierra a nosotros nos atrae con cierto valor de aceleración. ¿Alguien me recuerda cómo llamábamos esta aceleración? ¿Con qué letra? No todos al tiempo. No se desboquen, no se quiten el tapabocas para hablar, tranquilos. Esta aceleración la llamábamos G. ¿Se acuerdan que por ejemplo en el caso de la Tierra decíamos que la G es aproximadamente 10 metros sobre segundos al cuadrado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Hablen, tranquilos. Eso digamos fue un valor que vimos el periodo, creo que fue el primer periodo, y pues si no recuerdan, es importante que lo memoricen. O sea, todo objeto es atraído por la Tierra con este valor de aceleración. O sea, si yo suelto una mosca que muerta y si yo suelto un elefante y logro aislar el efecto del viento, yo voy a lograr una cosa bien importante, y es que ambos van variando su velocidad de 10 metros por segundo en 10 metros por segundo cada que pasa un segundo, ¿sí? Eso pasa con la Tierra. En la Luna el valor es aproximadamente 1.67, en Marte hay otro valor, en Plutón hay otro valor. Para que lo tengamos en cuenta, entre más masa tenga el planeta, con mayor va a ser esa aceleración. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, habláramos de la gravedad que experimentamos por el Sol, es mucho mayor de la gravedad que experimentamos en la Tierra. Si por alguna razón se pudiera alguna vez uno acercar al Sol, no sé, que se construyera un traje, alguna cosa, sería bien complicado escapar del Sol porque tiene una masa muy significativa en comparación a los otros planetas. Entonces, digamos que este valor es un valor variable de acuerdo al planeta, pero en la Tierra, digamos que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, vuelvo al asunto de lo que les estaba diciendo. Voy entonces permítanme un momento, voy a detener esto porque no está como muy atrasado y la persona que esté viendo se va a confundir. Entonces volvemos acá. Con base en eso decimos fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí o no? Y en ese sentido yo puedo decir que si yo tengo la aceleración con la que un planeta a mí me atrae, o sea, digamos con la que yo voy a caer siempre hacia ese planeta, y yo tengo la masa, digamos mi masa o la masa del objeto que es atraído por ese planeta, pues yo puedo decir que por la segunda ley de Newton, esa fuerza, digamos gravitacional, que nosotros experimentamos, es igual al producto de la masa por la gravedad, ¿no es cierto? 10. Entonces viene a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, por la aceleración gravitacional, ¿no es cierto? De ahora en adelante, tengamos en cuenta, chicos,
que esta fuerza recibe el nombre de peso. O sea, de ahora en adelante yo ya no voy a hablar de una fuerza gravitacional, sino que yo voy a hablar del peso. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza con la que a nosotros nos atrae un planeta. ¿Está entendido eso? Eso es el peso, la fuerza con la que a nosotros nos atrae un planeta. Y teniendo en cuenta lo que se ve ahí, ese peso, ¿de qué depende? Depende de dos variables. Depende de mi masa y depende de la aceleración con la que el planeta a mí me atrae. ¿No es cierto? De esos dos factores depende el peso. Resulta que nosotros en la cotidianidad cometemos un error. Porque, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuánto es tu peso? ¿Tú qué me dirías? ¿Te has pesado últimamente? ¿Cuánto es tu peso? ¿Se te olvidó? Un aproximado. Listo, 55. ¿Tu nombre es? Carol. Entonces, cuando yo le pregunto a Carol y Carol me dice que el peso de ella es de 55 kilogramos, eso es mentira. ¿Por qué? Porque a mí Carol no me está dando razón del peso, me está dando razón de la masa. ¿Sí? O sea, entendamos que masa y peso no son la misma cosa. Claro, que el peso depende de la masa, claro, pero no es solamente la masa. Vean que el peso depende de la masa, pero también depende de la aceleración gravitacional que esté experimentando. Entonces, como en ese momento Carol está en la Tierra, Carol experimenta una aceleración gravitacional de 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si yo quisiera hallar el peso de Carol, yo digo, listo, ese peso es la masa de ella, que son 55 kilogramos, multiplicada por la aceleración gravitacional del planeta donde ella está aquí en la Tierra. Entonces, eso es de 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el peso. ¿Está entendido? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguien perdido? Entonces, como ese es el peso de Carol, yo lo que hago es decir, listo, entonces hago aquí la multiplicación, 55 por 10, y eso 55 por 10, ¿qué me da? Me da 550. ¿En qué unidades me da eso? Recordemos que les decía que como eso es fuerza, el convenio establece que las unidades son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional, ¿no? O sea, recuerden que en el sistema internacional la masa la medimos en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Sí, entonces cuando tenemos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, esas unidades las vamos a llamar newton. Entonces yo, en lugar de ponerme a escribir ese larguero de unidades, solo coloco una N mayúscula que significa newton. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Seguros? Resulta que un aspecto bien importante para que tengamos en cuenta es el siguiente. Libros, internet, ejercicios, la mayoría de veces nos hablan aquí de este valor de G no como 10, sino como 9.8. ¿Por qué? Porque ese es el valor verdaderamente más cercano que tiene la aceleración gravitacional aquí en la Tierra. Por ejemplo, aquí en Bogotá, ese valor es más o menos eso, es como 9.81. Entonces, digamos que generalmente se nos habla de un valor de 9.8. No está mal hablar de eso. Lo que pasa es que, por facilidad, por cercanía, ¿a cuál es el número entero que más se acerca al 9.8? A 10. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes en algún libro llegan a encontrar que usaron 9.8, no está mal, claro. Que va a haber alguna diferencia en los resultados, lo puede haber. Pero,
Por el momento trabajemos en 10 y cuando ustedes estén en una prueba a saber, dentro de 2 años, o ya en un examen de acceso a la universidad, intenten siempre usar este valor de 10. Va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, resulta que el peso, si ustedes revisan cómo se dice peso en inglés, ¿alguien me puede decir cómo se dice? Peso en inglés se dice weight, ¿de acuerdo? Entonces ese weight lleva la W minúscula. Por eso, siempre que se planteó el concepto de peso, ya no se usó, digamos, esta sigla de FG, de fuerza de atracción gravitacional, sino que se usa esta sigla de W minúscula. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando ustedes les hablen del peso, les van a mostrar es la W minúscula. Y esa W minúscula la podemos usar acá, ¿sí? Entonces, en lugar de yo ponerme a usar FG, de ahora en adelante voy a hablar de W minúscula, pero yo sé que ustedes ya van a tener claro que eso hace referencia a la fuerza de atracción gravitacional. Más adelante, cuando veamos el conjunto de fuerzas que aplica sobre un objeto, entonces necesito que por favor tengan en cuenta que ya no me digan la gravedad o la fuerza gravitacional, no, me van a decir el peso. ¿Estamos? Bien. Resulta que por cosas de la vida logré llevarme a Carol a la luna. Y llegamos allá a la luna. Ni la puse a dieta, ni la puse a comer más, ni la puse a hacer más del ejercicio normal. Entonces eso va a significar que Carol va a mantener este valor de masa constante. ¿Listo? O sea, la subí ahorita en una nave, la llevé a la luna y ella llegó a la luna con los mismos 55 kilogramos que se fue de acá. Es decir, su masa es constante. Sin embargo, yo digo, listo, quiero calcular el peso de Carol allá en la luna. Entonces, si yo hablo del peso de Carol en la luna, hablemos en la luna, yo digo, perfecto, entonces yo debo aplicar la misma, digamos, ecuación dada por la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, masa en este caso por aceleración gravitacional. Entonces, listo, yo digo, eso viene a ser igual a la masa de Carol, o sea, a los 55 kilogramos, multiplicado por la aceleración gravitacional, ¿de dónde? ¿De la luna o de la Tierra? De la luna, muy bien. Si ustedes hacen esa operación, eso aproximadamente es 1.7. metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, pues, ustedes pueden hacer esa operación. Háganme el favor, saquen un celular o una calculadora y hagan eso rápido. 55 por 1.7. Dime. 93.5, eso sonó como emisora, ¿no? Entonces, 93.5. ¿Alguien me puede recordar en qué unidades se da eso? Perfecto, en Newton. Entonces, hagamos la comparación. Ojo a esto. El peso de Carol en la luna, perdón, en la Tierra, es de 555 newton. ¿No es cierto? Pero el peso de Carol en la luna es de 93.5 newton. Es decir,
casi entre 5 y 6 veces es el peso de Carol en la Tierra comparado a su peso en la Luna. ¿Sí o no? Eso como consecuencia, ¿qué va a traer? Que la persona en la Luna se sienta más liviana, ¿no es cierto? La persona en la Luna se va a sentir más liviana. ¿Qué otra consecuencia va a traer eso? Eso, la otra consecuencia que va a traer es que la persona va a llegar allá y cada paso que ella dé puede ser más largo, ¿sí? No sé, digamos que en 2 o 3 pasos yo llegaría a la portería si yo estuviera en la Luna. Incluso puedo volar unos metros. ¿Por qué? Porque mi peso es menor, la fuerza con la que el planeta me está trayendo es mucho menor. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que el peso no solo depende de la masa. Yo puedo mantener mi masa constante, ¿no es cierto? Pero, si yo voy a un planeta donde la aceleración gravitacional es menor, pues mi peso va a ser menor. Ahora, pongámoslo al contrario. Yo no llevo a Carol a la Luna. Digamos que la llevo a Plutón, planeta grandísimo, donde la aceleración gravitacional es mucho mayor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo va a ser el peso? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Porque este valor es mucho más grande que el de la Tierra. No sé exactamente cuánto es el valor, pero vamos a hacer un supuesto. Supongamos que la aceleración allá no fuera de 10, sino de 40. Entonces, me va a dar un valor mucho más grande, ¿sí? O sea, si yo voy a un lugar donde la aceleración gravitacional es muy grande, mi peso es muy grande. Si yo voy a un lugar donde la aceleración gravitacional es pequeña, mi peso es pequeño. Así mi masa se mantenga constante. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Todo bien? Bueno, para finalizar, recordemos la tercera ley de Newton. Recordemos la tercera ley de Newton. Muy bien, la cual a mí me habla de la relación acción-reacción, ¿no? Eso dice la tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre que yo aplique una fuerza sobre un objeto, el objeto me devuelve la fuerza, digamos, o sea, me la devuelve con una fuerza del mismo valor, pero en sentido opuesto. En otras palabras, digamos que aquí está el suelo, aquí está una persona, esa persona tiene un peso, ¿sí o no? Un peso ocasionado ¿por quién? Pues por el planeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como usted tiene ese peso, usted se para sobre el suelo y ese suelo lo está soportando hasta ese peso, ¿no es cierto? Supongamos, estamos en la Tierra y entonces Carol tiene un peso de 555 newton. Esos 555 newton están siendo soportados por la Tierra, ¿sí? Cuando ella está parada sobre una superficie. ¿Qué me dice a mí la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton me dice que como el suelo está soportando a Carol, ¿no es cierto? El suelo está soportándola a ella. Entonces, ¿qué hace automáticamente el suelo? El suelo devuelve esa fuerza con otra fuerza que es, me quedó como torcido, ¿no? Entonces devuelve eso con una fuerza que es igual en valor, por eso es que vean que intento que esta longitud de esta fuerza sea igual a esta, se vean igual, que eso me va a mostrar que son igual en valor, pero en sentido contrario. O sea, ella está aplicando 555 newton hacia abajo, ¿y qué hace la Tierra?
devolverle los 555 newton hacia arriba. ¿Estamos? Para que lo tengamos en cuenta, esa fuerza recibe el nombre de fuerza normal. Eso pues es algo que espero que lo tengan bien presente, porque en el tema que estamos empezando, que son los diagramas de cuerpo libre, esa fuerza normal aparece bastante, y entonces en lugar de ponernos siempre a escribir fuerza N, escribimos N minúsculo, N mayúsculo. ¿Está entendido? ¿Sí o no? Eso me dice la tercera ley de Newton. Qué pena con ustedes. Entonces, la tercera ley de Newton, a mí. Dios mío. La tercera ley de Newton lo que me dice a mí es que si en este momento ustedes están ahí sentados, resulta que parte de su peso lo está recibiendo la silla y la otra parte la está recibiendo el piso, ¿sí o no? Entonces, si por ejemplo la silla estuviera recibiendo 300 newton, la silla empuja con 300 newton, y el piso, si recibe 100 newton, empujaría con otros 100 newton. ¿Está claro eso? Entonces, si yo le pego a la pared, ¿por qué me duele a mí? Porque entre más duro yo le pegue, ¿qué hace la pared? Más duro me devuelve, ¿no es cierto? Y como tiene más inercia la pared que yo, porque tiene más masa, pues es muy complicado moverla. ¿Está entendido? Es que me están como que necesitando para lo de la izada de bandera. Qué pena con ustedes. Entonces, listo. Esas son las tres leyes de Newton. Ya vimos hace 8 días la inercia, y pues hoy queda totalmente ya repasado lo que es la segunda, que es fuerza igual a masa por aceleración, y la tercera, que es acción-reacción. Entonces, para que tengan en cuenta, por favor, dentro de 8 días, bueno, creo que ustedes no vienen dentro de 8 días, dejo grabado el próximo video. ¿Listo? La gracia es que cada uno desde su casa saque un tiempo dentro de 8 días para ver ese video, y en algún momento, si algo, nos conectamos para que aclaren dudas, o si no se pueden conectar conmigo para esas dudas, me las traen dentro de 15 días que ustedes vienen. Ya pues les estoy terminando de hacer la guía. Esa guía se la subo, aspiro y espero subírselas hoy, y si no, a más tarde mañana. ¿Listo? Desde el momento en que se la suban, recuerden que tienen 15 días para solucionarla. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, voy a pausar acá.